Éramos jóvenes y no teníamos miedo a descubrir cuál de todas las cosas horribles que habían pasado hace 40 años eran verdad o solo los delirios de un adicto al miedo. Se trataba de revelar lo que las paredes de la casa 13 de Naval Street escondían o qué era eso que pasaba cada que el circo llegaba al pueblo. Yo pienso que en realidad el niño nunca desapareció. Y yo pienso que no importa que sea lo que creas, lo que importa es que nunca lo volvieron a ver. Dicen que el circo solo iba algunos días después de muchos años de no presentarse en el pueblo. Las personas no se preguntaban por qué cada que el circo venía había niños desaparecidos. Era como si las personas depuraran sus emociones y las estadísticas no fueran relevantes. Los niños perdidos, las personas muertas o los eventos extraños. Y el crujir de las malditas tuberías era lo que las campanas a escuchar misa. Un anuncio que eso venía. ¿Y ustedes qué creen que pasa en el pueblo? Los niños no pueden desaparecer solo así. Dejen ver qué pasó. Pues es que no solo son los niños desaparecidos, es como si la misma gente que vive en el pueblo fuera como medio cómplice o como si supiera algo cada vez que el circo regresa. Como lo que le pasó a Jack, el que era escritor y que muchos años después se fue a vivir en una pequeña casa al norte del país. Dicen que era un niño extraordinario. Tenía un don especial para cuidar de los suyos. Dicen incluso que ese verano salvó a su familia de las deudas y se puso a trabajar aunque era un adolescente. Pero ya ven lo que sucedió después de que se mudaron a esa casita. Sí, todos sabemos que era un buen niño, pero creció y la vida fue dura con él y su familia. Pero sabemos muy bien que lo que Jack tenía iba más allá que una obsesión con querer ser el mejor escritor. Algo raro pasaba con él. En aquel entonces trabajaba como arreglos en las casas del pueblo. Trabajaba de fontanero, albañil, pintor e incluso arreglaba vehículos. Todas sabían quién era Jack por su camioneta Chrysler del 68. No había algo que no hiciera. La última vez que lo vieron fue cuando arregló el jardín de la casa de May Street, una casa grande que tenía un jardín disperso en la parte de atrás, con las bicicletas viejas de una familia que vivía ahí, un pasamanos y una casita de plástico maltratada a manos del sol. La señora cuenta que ese día Jack se veía raro. Cortaba el pasto de una manera agresiva y que incluso no cobró nada por aquel trabajo. Simplemente salió a toda prisa y días más tarde fue que el pueblo supo que se habían ido lejos de ahí, como si huyeran de alguien. Se llevó a su esposa y a su hijo. Fue cuando pasaron 3 largos años de silencio. ¿Y luego qué les pasó? La dueña de esa casa dice que después de muchos años Jack se volvió loco. Persiguió a su esposa desenfrenado. Lo acogedor de la casa se convirtió en una jaula de sensaciones oscuras, y las puertas eran seguros que, según dicen, Jack rompió con tal de llegar a ella. Dicen que él acabó con ella y simplemente se volvió loco de atar. Pero nunca hubo registros en los psiquiátricos cercanos o algo parecido. También cuando pasó lo de Kerry, ella solía vivir en la casa donde vivían Jack y su familia. Yo sabía que su mamá se había quedado encerrada en la casa y dicen que murió de hambre. Carrie y su madre Margaret discutían constantemente, y muchas veces no eran solamente palabras, sino que Margaret no paraba de recordarle cómo Carrie era producto de una violación conyugal. Carrie no soportó más, y el día de su graduación acabó con ella. Muchos dicen que probablemente la dejó encerrada, otros cuentan otra historia. Y no te olvides que la segunda temporada se viene algo buenísimo, ya que viene el terror, viene toda esta época, por eso preparamos como que este set. Entonces, lo que queremos es que te guste y aprecies nuestro trabajo. Stephen King nace el 21 de septiembre de 1941, cuando apenas la Segunda Guerra Mundial estaba comenzando y Estados Unidos estaba peleándose con toda Europa. El pequeño King, como en muchas de sus historias, empieza y nos da un giro de trama desde el inicio. Su papá lo abandona cuando apenas tenía 2 años de vida, abandonándolo a él, a su hermano David y a su madre, Nellie Ruth Pillsbury, que tenía que buscarse la vida para poder sacar adelante a estos 2 pequeños. Fue buscando trabajo y trabajo, fue mudándose de ciudad en ciudad y no fue hasta que se decidió regresar a su pueblo natal, Durham, en Maine, Estados Unidos. Este pueblo es importante ya que muchísimas de las historias de King están inspiradas y sustentadas en este lugar. Desde temprana edad, King comenzaba a escribir novelas o cuentos cortos. Era tal su éxito que incluso lo vendía a sus compañeros de clase y por toda la escuela.
Es curioso cómo muchísimas personas obtusas reprobaron esta actividad, ya que los profesores hicieron que devolviera todo el dinero que había ganado gracias a su gran talento, y esto provocó que le hiciera más inseguro. No es extraño pensar que este ya era un escritor en ciernes. El pequeño había vivido una experiencia demasiado abrumadora y muy impactante. Una vez, cuando estaba con sus amigos y estaban jugando cerca de las vías del tren, uno de sus amigos quedó atrapado en los rieles. Más tarde, cuando todos notaron la ausencia de su compañero, regresaron y vieron que el niño estaba siendo arrasado por el tren. Este hecho marcó a King para siempre, aunque el autor ha dicho repetidas ocasiones que esto no es inspiración o fuente para escribir sus libros, y de hecho dice que nada más se inspiró en la relación que tenía junto con sus amigos para escribir El Cuerpo, un cuento que después fue llevado al cine en 1987 bajo el título de Stand By Me o Cuenta Conmigo. Ya dijimos, la inspiración de King estaba muy bien retribuida. El chico vendía sus propios cuentos, sus compañeros de hecho compraban esos cuentos, consumían la literatura que él lograba escribir. Buscando pistas para conocer a su padre es que encuentra más bien sus primeras influencias. Una vez fue a la casa de su tía paterna y ahí encontró un baúl con cosas de su padre. En este momento es que King empieza como a indagar, investigar. Aquí hay que recordar que King no conoció a su papá cuando era pequeño, entonces es natural estas ganas como de querer buscar y de querer indagar algo que no conoces, y más cuando se trata de tu padre. Aquí encontró revistas y libros de terror, encontró de hecho con la película The Pin and the Pendulum del 61. Esta película está basada e inspirada en un cuento de terror del grandísimo escritor Edgar Allan Poe. Creció buscando sus propios caminos y de hecho su literatura fue creciendo con él, jamás dejó de escribir en la universidad, y de hecho ahí es donde conoce en la biblioteca de la propia universidad a Tabitha Sprouse. Más tarde ella terminaría convirtiéndose en su esposa, y actualmente siguen juntos y tienen 3 hijos, Naomi, Joe y Owen King. 2 de ellos también son escritores y de hecho han colaborado con el propio King para publicar libros. Muchos de aquí conocemos la gran obra de Carrie. Cuando el autor estaba escribiendo, Carrie decidió desecharla ya que no le encontraba un final digno con todo lo que había desarrollado con el personaje. En este momento King ni siquiera era conocido, no había publicado más que en revistas locales o artículos en periódicos o revistas poco conocidas, y fue que se desalentó y tiró a la basura. Tabitha recoge la gran obra y alienta a que el propio King termine de escribirla, con la promesa de que la llevaría a Doubleday, una editorial pequeña, para conseguir un poco de dinero y reconocimiento. King termina la obra por fin, le da un final que le parece digno, y Tabitha es que lleva la obra a la editorial Doubleday, la cual le da $2,500 por el manuscrito, cosa que de hecho puede que suene mucho para ese tiempo, pero pues no es tanto, porque después, ya todos sabemos, Carrie se volvió una película de culto. La editorial había vendido los derechos fílmicos por $200,000. King decidió mudarse ya a Bangor, Maine. Este lugar es súper importante ya que esconde y alberga muchísimas de sus historias. Muchos de sus cuentos están inspirados en este lugar. Por ejemplo, en el libro de It, Derry es el lugar, y es un lugar ficticio pero que se ubica en el estado de Maine. Derry es casi un personaje más en esta obra. Es muy interesante cómo King siempre ha como recurrido al lugar, igual que su madre. Cuando justamente los había abandonado su papá, su mamá regresa a este lugar, y es que King retoma toda esta actividad. Ahí, ya instalado en Maine, es que decide utilizar un seudónimo, el de Richard Bachman, ya que la editorial no lo dejaba publicar más de un libro al año. Y super spoiler, Stephen King es de los autores más prolíficos de nuestro tiempo, y no solo del género de terror, sino que tiene muchísimas obras incluso periodísticas. Ya asumido y bien adentrado en el oficio de ser escritor, King es que decide escribir, y de hecho tiene lista esta obra que es tan polémica hoy en día, pero en su momento fue una obra de terror brutal y violento que se llama Rage, o Rabia en español. Esta obra hoy en día es considerada una de las más polémicas. De hecho no está a la venta, es muy difícil encontrarla. Nosotros la pudimos encontrar en inglés gracias a un regalo, y es que esta obra habla sobre esta típica situación, lastimosamente típica situación,
que pasa en las escuelas de Estados Unidos con los niños y la violencia y las armas. Es por eso que después de lo que pasó en Columbine, la editorial de hecho prohibió la distribución de la obra, ya que esto que pasó en Columbine, los dos chicos citaban claramente al libro de Rage. Quizás la época dorada del autor es los años 80 y es curioso porque nosotros aquí con el equipo nos dimos cuenta ya una vez que habíamos diseñado, que habíamos dibujado y habíamos ejecutado la obra, casi todos los elementos gráficos que están dentro de la obra se escribieron en los años o en la década de los 80s, llámese It, Cementerio de Animales, todo esto de Jack Torrance con El Resplandor o The Shining son cosas y son obras que Stephen King escribió más o menos en la época de los 80s. Cuando King escribía se volvió adicto a las sustancias, incluso de las más fuertes hasta el jarabe para la tos. Esto provocó en King una dependencia altísima a estar bajo el influjo de sustancias para poder como solventar esa creatividad y esa productividad que él tenía. Más tarde estuvo en rehabilitación y no solamente por su condición mental, sino física, ya que sufrió un accidente que después vamos a platicar. Este tipo de adicciones de hecho se ven reflejadas en muchísimos de sus personajes. Uno de ellos es Jack Torrance, que sale en The Shining o El Resplandor. Jack Torrance es lastimosamente adicto al alcohol. En el verano de 1999 es cuando escribe uno de sus ensayos que en lo personal me gustan más. El título de este ensayo es Mientras escribo. Este ensayo retrata muchísimo de la vida de King. Aquí es donde nos platica muchísimas de sus aventuras y las formas que de hecho lo llevaron a poder escribir como escribe actualmente. Este mismo año, y para ser más precisos, el 19 de junio, King sufre un accidente que casi lo mata, ya que iba caminando en la acera tranquilamente y Brian Smith en un Dodge Caravan del año 1984 arrolló a King y casi termina con la vida del autor. El reporte policial anuncia que King iba caminando y este sujeto, al distraerse porque supuestamente iba regañando a su perro que iba en la parte de atrás, atropella y arrolla a King, mandándolo muchísimos metros hacia adelante, cayendo en una zanja. Milagrosamente King había permanecido consciente, logró dar el número de sus familiares. Recordemos que en este tiempo no había celulares, era difícil que alguien pudiera contactarnos. Tuvieron que ir en helicóptero por el gran autor y lo atendieron en el Hospital General de Maine. Tuvo que someterse a 5 cirugías dentro de 10 días. Esto no fue nada fácil. King es cuando compra una mansión en Sarasota, Florida. Ya entrando en los años 2000 es que logra la épica de La Torre Oscura. Está inspirada, o más bien no inspirada, sino que King lo que quería hacer era replicar lo que hizo algún día J.R.R. Tolkien con El Señor de los Anillos. King, mientras escribo, platica que cuando leyó El Señor de los Anillos dijo: yo quiero construir un universo así de grande. Y es que King en la época de los 2000 logra terminar esta gran épica. Es increíble cómo King logra retratar los elementos, si quieres, más populares de una generación entera en sus obras, y ni siquiera digamos obras de terror, sino en muchísimos géneros más. Ahí tienes La Milla Verde, que después fue adaptada al cine y sale el mismísimo Tom Hanks, y a pesar de que la crítica siempre ha desdeñado al autor, nos ha demostrado con sus personajes que ha logrado trascender la literatura como la conocemos. Es un escritor muy prolífico, de los más prolíficos de nuestra generación. Los personajes de King viven no solamente en sus libros, sino en los lectores o incluso en la mente del propio King, ya que en repetidas ocasiones ha confesado que se pregunta ¿qué le habrá pasado a Danny, el niño que sale en El Resplandor y que después vemos crecido en Doctor Sueño? ¿Qué sería de este personaje si fuera real? Con 64 novelas, 11 relatos cortos, cuentos, 7 libros de non-fiction e incluso guiones para películas, ya que participó en el guión del mismísimo The Shining. Ya después tuvo sus diferencias creativas y sobre todo yo pienso que a nivel de escritura con Stanley Kubrick es que se gana esta medalla de oro para poder terminar y darle cierre al menos a la primera temporada de Blogger Studio. No te olvides que yo tengo un gran equipo atrás que me ayuda y nos hace todo esto posible. No te olvides que viene octubre, viene noviembre, el mes del terror. Nosotros estamos dispuestos a subir muchísimo contenido relacionado a esto. Espero que te haya gustado. Este fue el cierre de lo que concierne a cine, pero se vienen muchísimas cosas más. Por eso es que hemos mejorado el set, que hemos hecho esto, porque esperamos que te quedes con nosotros y el contenido que te ofrecemos. Muchísimas gracias, suscríbete, recuérdalo.